Esta semana estaríamos viendo la parte de maquetación de páginas web. Aquí tendríamos un pequeño ejemplo, porque hoy en día estamos expuestos a muchos tamaños de pantalla, muchos dispositivos diferentes y las tecnologías se han tenido que adaptar a ello. Ay, mil disculpas. Por ello, vamos a ver la parte de maquetación. Eh, Con esto nos referimos a cómo está estructurado, cómo están posicionados, qué tamaño tienen los elementos dentro de nuestra página. Es la estructura base sobre la cual vamos a construir todo el diseño. Y en esta clase vamos a estar viendo un poco los diseños multicolumna con CSS. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual tenemos contenido en 3 diferentes columnas. Para ello, para ir aplicando este tipo de diseño tenemos varias propiedades. Tenemos primero la propiedad column count. Creo que ustedes, bueno, seguramente ya lo vieron en la semana pasada en los laboratorios, todo esto, así es que vamos a hacerlo un tanto más rápido, la explicación. ¿Para qué sirve la propiedad column count? Bueno, para dividir el contenido en múltiples columnas. Y funciona solamente dándole un valor a la propiedad. Nosotros tendríamos el selector, puede ser un section, puede ser una clase, puede ser un ID, como cualquier elemento CSS que hemos estado creando. Y los valores que van a tomar son números enteros. Si queremos contenido en 2 columnas, estaría colocando column count 2.2. Para 3 columnas, igual el valor de 3. Importante. Aquí también se debe de utilizar los prefijos. Alguien me preguntaba si solo para los contenidos que estábamos viendo de animaciones, transformaciones, se iban a utilizar los prefijos. Bueno, aquí también se va a hacer aquellos prefijos del WebKit para los navegadores basados en Chrome, el prefijo O para Opera, Moz para Mozilla. Lo vamos a tener que utilizar para evitar cualquier incompatibilidad. Aquí tenemos un ejemplo de un texto que ha sido separado en 3 columnas mediante la propiedad column count. Aquí podemos ver que se han utilizado todos los prefijos y simplemente le damos un valor de 3 y ya se ve representado en pantalla. Todos los demás valores son propiedades que ya estuvimos estudiando anteriormente. Luego tendríamos la propiedad column width. Esta lo que nos permite es modificar el tamaño que van a tener. Con esta propiedad especificamos el ancho de la columna en píxeles o porcentajes. Podemos medirlo con, creo que con cualquiera de las otras unidades de medida, EM, EP, pero será lo más común en píxeles o porcentajes. Aquí podemos verlo, simplemente es aplicar la propiedad como cualquier otra y darle su valor. Aquí tenemos un ejemplo al cual le estamos dando un tamaño de columna de 200 píxeles para todos los prefijos también, he de recordarlo. Algo importante, cuando nosotros vamos a estar trabajando con diseños responsivos, siempre vamos a estarlo haciendo con porcentajes. Porque si nosotros le colocamos 200 píxeles, se va a quedar así, aunque sea en un teléfono. Y un teléfono con las características del mío, por ejemplo, que es 2K, 200 píxeles, es como la pequeña esquina. Así es que tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando estamos trabajando en diseños adaptativos, debemos trabajar siempre con porcentajes. Aquí tenemos un ejemplo para un viewport que ya lo van a ver también en la explicación que les doy, o también en la que obtuvieron, si no me equivoco, en la práctica. El viewport es como el espacio disponible para colocar contenido en nuestro navegador, en el dispositivo en general. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un viewport de 1200 píxeles, es decir, un ancho de 1200 píxeles. Y le estamos diciendo
Aquí le estamos diciendo en este punto, veamos, marquemos un poco con láser. En este punto le estamos diciendo que el contenedor tendrá un ancho del 80% de todo el espacio que tenga disponible en la pantalla. Así que aquí ya se ve representado. Le hemos dicho cuántas columnas se divide de acuerdo al ancho. Como el 80% aquí serían 960 píxeles, entonces nos alcanza para mostrar 4 columnas con el espacio disponible, porque le estamos diciendo que vayan en un tamaño de 200 píxeles, ¿sí? Entonces nos queda una división de 4 columnas, 4 por 200, 800 píxeles. Lo demás se queda en espacio entre columnas. Bien. Cuando el ancho del viewport es de 900 píxeles, entonces volvemos a hacer el cálculo. En este caso nos quedan 720 píxeles. Como le dijimos que el contenedor va a ser del 80%, entonces multiplicamos por 0.8. Ya no nos alcanza para 4 columnas. ¿Por qué? Porque en 4 columnas se ocupa un espacio de 800 píxeles. Ya no nos da ese resultado. Así es que ahora solo se nos presentan 3 columnas. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando es de 550 píxeles, al hacer el cálculo del espacio que vamos a tener, el 80%, nos da resultados solamente 440 píxeles. Entonces solo se nos van a mostrar 2 columnas, porque cada una va a ocupar 200 píxeles. Ya no podemos representar más. Pasemos ahora a la propiedad column gap. Esto nos especifica la separación que va a haber entre cada columna. Sería como el margen. Es lo mismo que la propiedad de margin para todos los elementos CSS en general. Solo que ahora solo se aplica a las columnas. Podemos utilizar cualquier valor, píxeles, EM, porcentajes, etc. Como les digo, para diseños adaptativos siempre vamos a estar trabajando con porcentajes. Aquí tenemos un ejemplo en el que le estamos dando 40 píxeles de separación a cada columna y le estamos diciendo que va a tener 3 columnas en total. Eso serían como las propiedades principales para el tema que estamos viendo. Nótese que siempre debemos de utilizar los prefijos para evitar siempre las incompatibilidades, porque puede haber alguien que tenga una versión muy vieja de un navegador. Luego tendríamos el column rule. Esto es como un semejante a la propiedad border, al borde que nosotros podemos crear en todos los demás elementos. Particularmente a la propiedad que nos sirve como atajo o resumir todas las propiedades en una sola. En este caso el column rule va a poder definir el grosor, el estilo y el color. Y es que esto nos va a crear una línea vertical que va a estar separando cada una de las columnas. Aquí lo podemos ver. Si ven, es como crearle un borde solo en uno de los lados. Y le vamos a estar diciendo, en este caso, que va a tener un grosor de 1 píxel, un estilo sólido, es decir, una línea continua, y le vamos a especificar el color. Eso sería. Ahora vamos a la parte de diseños fijos y diseños adaptativos o dinámicos. Veamos primero la construcción de diseños fijos. ¿Y a qué nos referimos con ello? Bueno, que va a permanecer inalterable cualquiera que sea el dispositivo. ¿A qué me refiero? A que el tamaño en relación a la pantalla, digamos que yo tengo mi teléfono que es Full HD, o sea, tiene 1080 píxeles, y mi computadora también tiene 1080 píxeles, los sitios web se van a comportar y se van a ver exactamente igual en la pantalla de mi teléfono como en la pantalla de mi computadora.
Y eso implica que todos los elementos en mi teléfono van a verse mucho más pequeños, porque al menos mi teléfono es ¿qué? Una sexta parte del tamaño de mi pantalla. Bien, las características, como ya les decía, bueno, vamos a trabajar los tamaños en píxeles. No van a reaccionar al tamaño de la pantalla, es decir, independientemente de cuál sea, si lo quiero abrir mi sitio web en un smartwatch, se va a ver de la misma manera que si fuese en una pantalla de 55 pulgadas. Es decir, la misma relación de tamaño, las mismas posiciones dentro del viewport. Va a estar orientado por ello a resoluciones de escritorio, porque ya en un teléfono ya no es práctico trabajar con sitio web de ese estilo. En tablets tal vez todavía, pero ya es incómodo poder visualizar el contenido. Obviamente no están optimizados para los móviles. Eso sí, son fáciles de crear, porque no tenemos que estar haciendo ninguna otra consideración más que la primera para los escritorios. Puede ser que cuando tengamos una resolución muy amplia, digamos, tengamos 4K, el espacio no es aprovechado correctamente porque le estamos diciendo que una imagen va a tener 200 píxeles. Va a ser entonces quizás una décima parte de la pantalla cuando ya sea 4K o las pantallas 8K que están popularizándose actualmente. Va a ser muy ineficiente trabajar de esta manera. Si ya vamos trabajando con ese estilo de pantalla, con esas resoluciones. Y con unas resoluciones muy pequeñas, entonces comenzará a aparecer una barra de desplazamiento. Esto ya no es visualmente atractivo. Bien. Por eso tenemos ahora los diseños fluidos. Los diseños fluidos o diseños líquidos se crearon para un tamaño más adaptativo, que no sea un tamaño totalmente definido y fijo. Y permite que los monitores se puedan condicionar al tamaño de salida. Se va a usar porcentajes. Aquí las medidas preferentemente y casi siempre en todos los casos va a ser en porcentajes las medidas de las imágenes, las medidas de los contenedores, las medidas de los párrafos. Se va a realizar en porcentajes. Y esto nos permitirá adaptarnos a cualquiera que sea el dispositivo de salida. Algunas características: es adaptable al tamaño del navegador, es decir, aunque yo tenga en pantalla completa mi navegador o lo tenga a una esquina, se van a adaptar los elementos para que se puedan visualizar correctamente. Como les decía, los anchos son medidos en porcentaje. Eso sí, requiere más esfuerzo, una mayor planificación y verificación. ¿A qué me refiero? A que el diseño tiene que pensarse desde cero para múltiples dispositivos, para múltiples resoluciones. Y la parte de verificación, bueno, cuando ya esté creado, ¿se visualiza bien en un teléfono? ¿Se visualiza bien en una tablet, en una computadora? Si a alguien se le ocurre en una pantalla de 65 o 75 pulgadas, ¿se va a visualizar bien? Bueno, eso tenemos que verificarlo nosotros. Todavía no está como totalmente adaptado o totalmente optimizado. Si ya se va reduciendo demasiado el tamaño de la pantalla, va a dejar de verse bien. En la siguiente clase ya vamos a ver el responsive design, que ahí sí vamos a poder adaptar incluso la posición de los elementos. Pero por ahora, eso sería. Ahora veamos construyendo layouts o estructuras tradicionales. Esto va a ser un poco rápido. Vamos a ver el diseño de dos columnas con cabecera y pie de página. Aquí podemos ver el ejemplo. ¿Cómo está estructurado? Bueno, es el típico que ya estuvimos viendo.
En el aside podemos colocar un menú, una sección con contenido principal. ¿Y cómo podemos resolver esto? Ya lo estuvimos viendo en algunas clases. Podemos hacer uso de la propiedad float para que los elementos como el menú y los contenidos se posicionen uno al lado del otro. Y con la propiedad clear estamos haciendo de que no se solapen los elementos, en este caso para el pie de página, para que no se vayan a solapar los elementos, como ya estuvimos viendo también en una clase hace unas cuantas semanas. Aquí tendríamos el ejemplo. Simplemente se han creado todos los div. Aquí lo han querido hacer con div, aunque no muy a gusto con ello. Yo les hablaba de no hay que caer en la divitis, todo hacerlo a base de contenedores div. Pero bueno, aquí podemos ver el menú, se le ha asignado la propiedad float, todo flotando a la izquierda, y un ancho del 15%. Ya estamos trabajando con porcentajes. Para el div de contenido, lo mismo, pero ahora ocupará el 85%. Y el pie de página, para que no se solapen, le colocamos la propiedad clear both, es decir, que se extienda a ambos lados. Y luego tendríamos el diseño a 3 columnas. Un ejemplo de esto podría ser Facebook. A la izquierda tiene menús secundarios, filtros, y a la derecha tiene anuncios. Y en el centro están todas las publicaciones. Aunque Facebook no tiene pie de página tal cual, está más bien la información de pie de página la han trasladado a un aside también, pero se entiende la idea. Lo mismo, se aplica las propiedades float y las propiedades clear para poder llevar a cabo el posicionamiento. Aquí tendríamos cómo están implementados los estilos. Quisiera saber. Ahora vamos a ver la parte de alturas y anchuras máximas y mínimas. Esto es algo que van a utilizar mucho cuando estén creando su sitio web. Y cuando hablamos de estos términos, ¿a qué nos referimos? Bueno, al momento de realizar el diseño de la estructura, debemos decidirnos por una anchura fija o un diseño adaptativo. Pero en la mayoría de las veces sería conveniente como una solución intermedia para que se establezcan límites, digamos, y así poder realizar el diseño exclusivo para un teléfono, para una tablet, para una computadora. Bien, y estarían como esos límites entre tamaños de pantalla, digamos, porque si vamos a hacer un solo diseño y vamos reduciendo y reduciendo y reduciendo el tamaño de los elementos, cuando lleguemos a los teléfonos, bueno, vamos a tener el problema de que serán demasiado pequeños. Incluso si se nos ocurre ir modificando poco el tamaño de las letras, va a acabar en una letra muy pequeña para poder ser visualizada. Por eso vamos a comenzar a implementar alturas y anchuras máximas y mínimas. Y esto es lo máximo que puede reducirse un elemento o lo máximo que puede aumentar su tamaño. Se definen 4 propiedades. Siempre sería altura máxima, max height, altura mínima, min height, anchura máxima, max width, y anchura mínima, min width. Las 4 se comportan de la misma manera. Aquí lo tendríamos. Para el max width o máxima anchura, los valores que puede tomar cualquiera de las medidas o en porcentaje. Preferiblemente vamos a estar trabajando con porcentajes. Se va a aplicar a todos los elementos HTML, excepto a las filas y grupos de filas de las tablas HTML. Para min width sería el mismo concepto, pero al contrario, lo mínimo que puede llegar a reducirse un elemento.
En el max y min height igual, pero ahora las excepciones sería que no se va a aplicar a columnas y grupos de columnas en tablas HTML. Bien, esas serían como las 4 propiedades. En general, las más utilizadas serían aquellas que corresponden a la anchura, porque normalmente no vamos a estar controlando qué altura va a tener, por ejemplo, un section. Eso lo va a definir el contenido que nosotros le coloquemos, o un menú, qué tan alto va a ser, un menú lateral más que todo. Eso lo va a definir también la cantidad de opciones que nosotros le coloquemos a ese menú. Aquí tenemos un ejemplo. De este modo se puede conseguir una anchura variable, pero siempre controlándola. De que nosotros le decimos que va a tener una anchura de 80%, es decir, va a tomar el 80% de todo el espacio disponible en la pantalla o en el navegador, pero no va a poder reducirse más de 500 píxeles, ni va a poder aumentar su tamaño más allá de los 900 píxeles. Bien, porque puede ser que ya más pequeño de 500 píxeles ya vamos entrando al campo de los teléfonos, de los smartphones, y si vamos reduciendo más ya no se va a ver el contenido correctamente. Bueno, eso sería todo.